El ser humano es un ser social y las relaciones son esenciales para nuestra vida. Estamos hechos para encajar, o más bien para necesitar encajar, aunque a veces creamos que no. Pero, ¿cuáles son los motivos que nos hacen necesitar relacionarnos con otros seres humanos? A esta pregunta respondió Susan Fiske con su teoría de los motivos sociales, cuya premisa principal es: el ser humano ha evolucionado para encajar en los grupos humanos que le resultan funcionales, de manera que, si no encaja, se verá apartado del grupo. El aislamiento social tiene consecuencias negativas para la salud mental y física de la persona excluida. De la misma manera que tener un grupo social de pertenencia aumenta decisivamente nuestras posibilidades de supervivencia. Y quería empezar este vídeo hablando de por qué me interesa tanto este tema. Como muchas personas que me siguen, he pasado por una época en la que no me apetecía nada socializar. Esa época ha durado 27 años, más o menos. No, es broma. Bueno, no. Pero bueno, hubo ahí como un paréntesis de tiempo en el que me aislé cada vez más, me apetecía estar sola, decía que no me gustaba la gente, que yo estaba bien sola, que tal, que pin, que pan, para arriba, para abajo. Y eso tuvo pues consecuencias para mi salud mental. Hombre, claro que sí. Aunque obviamente me refugié en mi mundo, porque yo de por sí no estaba ya muy bien. Y después de conocerme a mí misma, tras 3 años en varios procesos de terapia, pues he podido estar mejor, poco a poco, también te digo. Que a veces tengo días que digo, ¿por qué yo decidí hace 4 días que quería hacer un plan hoy porque no quiero ver a nadie? Pero el caso es que el mensaje que yo quiero transmitir hoy es que, al contrario de lo que se diga por ahí en muchos mensajes de desarrollo personal, no creo que alejarte de la gente sea la solución a tus problemas. Todo lo contrario. ¡Ah, no! De hecho, hay numerosos estudios que han mostrado las evidencias sobre cómo pertenecer no a uno, sino a varios grupos diferentes predicen el bienestar psicológico y físico e incluso la longevidad. Fíjate, ¿quieres vivir muchos años? Pues relaciónate más con la gente. Esto es lo que Haslam y colaboradores, te dejaré las referencias en la descripción, denominan pertenencia grupal múltiple. Estudiaron, de hecho, la tendencia a infravalorar la importancia que tienen los factores sociales en el bienestar de las personas. Algunos de los beneficios de pertenecer no a uno, sino a varios grupos son los siguientes. Pero antes voy a hacer un paréntesis de otra cuestión que vamos a comentar sobre los motivos sociales, y es, en base a estos motivos sociales, los motivos que nos invitan a pertenecer, cuáles son los motivos de exclusión social, que los hay. Y vamos a hablar también de cómo se ejerce esta exclusión y de este aislamiento social al cual lleva la exclusión de un individuo por parte de un grupo. Pero bueno, los beneficios de pertenecer a no uno sino varios grupos son los siguientes. Es un factor protector frente a las adversidades personales. Te protegen antes de que te sucedan los cambios en la vida. Por ejemplo, si tú pasas por un periodo de crisis personal y ya tenías amigos antes, pues durante ese periodo de crisis puedes apoyarte en ellos, y aunque pases por un periodo en el que tú te quieras aislar, como me pasó a mí, vas a seguir teniendo esos amigos y ya los has cuidado y ya los tienes. Van a estar ahí apoyándote, aunque tú pases de ellos en ese momento, o estés un poco más apartada. Es decir, que por muy sola que te puedas sentir, no estás sola. Y luego, predicción del bienestar y de problemas de salud que puedan venir de estrés, depresión, adicciones, problemas de conducta alimentaria, problemas crónicos o de salud mental y física. Igual que el pertenecer a varios grupos tiene una serie de beneficios, a la inversa, el aislamiento social conlleva una serie de riesgos. Vamos a hacer otro paréntesis aquí. Ya hablé en otro vídeo sobre el pensamiento crítico y la importancia de no generalizar con respecto a experiencias personales. Cualquier problema de salud mental o física es multifactorial y es importante entender que la pertenencia al grupo ha de ser positiva. Evidentemente, si estamos en un grupo en el cual nos sentimos excluidos, entendiendo que esto sería directamente como estar aislado, sino peor, que en última instancia pues nos puede llevar al aislamiento social. Pero esto es algo que Susan Fiske aborda en su teoría. Es decir, no solo aborda qué nos hace pertenecer, sino cuáles son los motivos de exclusión social. Así que vamos a ello. ¿Cuáles son los 5 motivos sociales que nos invitan a socializar según nuestra colega Susan Fiske? Motivo 1. Pertenencia. Es el deseo de adquirir y mantener relaciones y llevarse bien con los demás. Dado que el apego al grupo se desarrolla rápidamente, tenemos una fuerte tendencia a querer relacionarnos con quienes tenemos más cerca. Lógico. Porque esto garantiza nuestra supervivencia. Personalmente me parece algo muy interesante porque explica un poco el por qué
algunas personas tratamos de adaptarnos a ello lo máximo posible, cuando por ejemplo en altas capacidades se habla de este camuflaje, de este masking, o de cuando las altas capacidades se ocultan en favor de la adaptación al grupo. Y tenemos estos perfiles bajos que se mantienen pues en el ámbito académico en unas notas medias, que no están aislados socialmente ni son los más populares, pero que están ahí adaptaditos. Porque el apego del grupo es muy importante. Que no me rechacen, que no me aíslen, que no me excluyan, es importante, porque necesito pertenecer. Por lo tanto, acepto las normas. Y por el mismo motivo, quienes no las aceptan o las cuestionan tienen más posibilidades de ser excluidos. Entonces aquí ya entra la cuestión personal de yo sé que soy diferente, que difiero de las normas del grupo, ¿qué decisión tomo? Pues ahí ya entran muchas cuestiones personales. Pero el caso es que el deseo de pertenecer produce conformidad con las normas del grupo, aunque no estemos de acuerdo. Por otra parte, tenemos la tendencia a identificarnos con el grupo, o a querer o necesitar identificarnos con el grupo. De manera que la gente se atrinchera en un grupo excluyendo a los que son diferentes, lo que provoca una lealtad hacia el grupo y una hostilidad a los que difieren de esas normas grupales. Algo muy interesante que se aborda también desde lo que se llama el efecto discontinuidad individuo-grupo, que define la tendencia a que el individuo sea más competitivo cuando actúa desde el grupo que cuando actúa a nivel individual. Es decir, que hay mayor competitividad entre grupos que entre individuos. En altas capacidades, por ejemplo, que es el tema de este canal, por eso lo voy a poner como ejemplo todo el rato, vemos mucho esta dicotomía que se genera entre personas con altas capacidades versus lo que llaman neurotípicos, es decir, personas que no tienen altas capacidades. Ellos, vs nosotros. Un comportamiento social que se da en muchos grupos y que aquí tiene más sentido si cabe, porque precisamente estos individuos con altas capacidades en ocasiones se han visto excluidos por este motivo en concreto, por sus altas capacidades y su diferencia frente al grupo. Es decir, se han sentido excluidos y han estado aislados por parte de personas que ahora saben pertenecen a otro grupo, que son los neurotípicos. Obviamente, la no pertenencia tiene efectos perjudiciales para la salud mental y física de la persona. En definitiva, motivo 1, resumen, necesitamos pertenecer. Motivo 2. Comprensión colectiva o compartida. Aquí es donde mucha gente se queda fuera de los grupos y me gustaría mencionar algo de entrada, y es que quedarte en un grupo en el que no se te entiende, en el que nadie te apoya, pues también tiene sus consecuencias negativas, ¿no? Y de aquí surge este refrán de mejor solo que mal acompañado. Pero a mí no me gusta ese refrán. Y yo lo voy a cambiar por lo siguiente, que es mejor bien acompañado que mal acompañado. O mejor bien acompañado que solo, porque los refranes son muy sabios pero a veces no tanto. El caso es que la comprensión del grupo es otro de los motivos por los cuales pues, nos juntamos, porque queremos sentirnos comprendidos. Necesitamos eso. Compartir una forma de ver el mundo nos da seguridad y por lo tanto hay una tendencia a confiar en la conceptualización del mundo por parte de ese grupo. Es decir, confío en que la forma de ver el mundo correcta es la del grupo al que pertenezco, porque necesito sentirme comprendido por el grupo. No obstante, esta comprensión del grupo también tiene una trampa, de la cual debemos ser conscientes, porque, punto número 1, por un lado necesitamos compartir tiempo con grupos con los que compartimos valores, pero, por otro lado, confiar plenamente en la conceptualización del mundo social del grupo puede hacernos caer en el sesgo de grupo, es decir, nos damos la razón porque todos estamos de acuerdo y no somos capaces de abrir la mente a otras formas de ver el mundo, que las hay y no solo la nuestra es la buena. Aquí es donde creo que la pertenencia a no uno sino a varios grupos, lo que comentaba al principio, puede ser muy interesante. Aparte de ser un factor protector para nuestro bienestar físico y psicológico, es interesante huir de este efecto de darnos la razón como a los tontos los unos a los otros. Nos permite alimentar lo que en la teoría de los Big Five, los 5 grandes factores de la personalidad, de la que hablaré en otro vídeo, llamamos apertura a la experiencia, conociendo no solo nuestro punto de vista, sino otros que puedan ser interesantes y puedan enriquecernos. En definitiva, el motivo de comprensión de grupo alivia y es necesario, pero puede contribuir a generar formas sesgadas de ver la realidad, lo que también contribuye a un riesgo de devaluación, como comenta Susan Fiske, es decir, que puede contribuir a la exclusión de los miembros del grupo por parte de otros grupos. Motivo número 3. Control.
Tener control sobre el entorno y sobre las relaciones. Para tener este control es necesario mejorar en las relaciones. De lo contrario, si no controlo las relaciones, pierden calidad. Si pierden calidad, me quedo sola, por lo tanto me aíslo y por lo tanto mal, porque ya hemos dicho que necesitamos estar con gente, aunque a veces nos creamos que no. Este control, atención, aumenta con las personas que tienen más control sobre nosotros, que es a quienes nos aferramos para entender y comprender, porque pensamos que si les entendemos, tendremos mayor control de la relación que mantienen con nosotros. Estas figuras principales, pues suelen ser los progenitores en la infancia. Son las personas que mayor control tienen sobre nosotros. Y dentro de este motivo social, algunos motivos de exclusión son los siguientes. Por el mismo motivo por el cual tendemos a esforzarnos más en las relaciones que creemos que son más significativas para nosotros y nuestra supervivencia, es decir, tendemos a querer controlar más esas relaciones, excluimos a aquellos que no nos sirven para nada. Es decir, cuya conducta o cuya relación no nos va a aportar ningún beneficio para nuestros objetivos personales, o de lo contrario que pueda llegar a perjudicarnos. Por ese motivo, quienes puedan suponer una amenaza para nuestros objetivos personales pueden ser excluidos. El cuarto motivo es el perfeccionamiento de sí mismo, de uno mismo, de una misma, de nosotros mismos. Esto tiene relación con la autoestima. Y aquí una cuestión que me pareció súper interesante. Si se presenta la disyuntiva de tener que elegir entre 1. Distorsionar la realidad para sentirme bien o 2. Ver la realidad con precisión, aunque esta no me vaya a gustar, elegimos la primera de las opciones, porque protege nuestra autoestima. Y aquí se da también otra paradoja. El perfeccionamiento de sí mismo es muy difícil de satisfacer, por lo que si el individuo se ve amenazado en este sentido, tenderá a socavar sus relaciones interpersonales. Es decir, si ves que una relación te va a perjudicar al perfeccionamiento de ti mismo, vas a tender a dejar esa relación, porque puede perjudicar a ese perfeccionamiento de ti mismo, lo cual te provocará emociones negativas que al mismo tiempo favorecerán la exclusión y el aislamiento, lo cual perjudica el perfeccionamiento de sí mismo. De ahí esa paradoja, ¿no? Estas personas tenderán más a cerrarse y centrarse en sí mismas, lo que desvía la atención de los objetivos grupales y por lo tanto perjudica este perfeccionamiento de sí mismo. Vaya lío, ¿no? El caso es que la necesidad de mantener nuestra autoestima puede tener efectos muy paradójicos. Es que este punto me ha parecido interesantísimo. ¡Ah, soy una friki! Es decir, que puede hacer que tomemos elecciones para preservar nuestra autoestima a través de la pertenencia al grupo, como es el caso de las personas que se sobreadaptan, como hemos comentado en puntos anteriores, al mismo tiempo que disminuye nuestra autoestima, ¿no? En el libro, Susan Fiske pone el ejemplo de cuando las personas eligen a otras personas que les hacen sufrir o que les hacen daño frente a otras personas que les agradan, para conseguir un mejor perfeccionamiento de sí mismas. Y pone el ejemplo de las novatadas en la universidad. Es decir, preferimos a esas personas que nos hacen esa novatada porque creemos que es un mal menor con respecto a el beneficio que va a traer a largo plazo para el perfeccionamiento de mí mismo el estar incluido e integrado en ese grupo. Pero yo tengo pues otro ejemplo que me viene a la cabeza al leer esto. Te dejo por aquí el vídeo sobre las niñas con altas capacidades que se ocultan. Me parece el ejemplo más adecuado. Este motivo social, el perfeccionamiento de sí mismo y el mejorar la autoestima a través de la pertenencia al grupo, es lo que impulsa a estas niñas o a estas personas con altas capacidades a ocultar sus capacidades y fingir ser quien no son o disminuir su nivel de competencia para no ser una amenaza para el resto y estar adaptados, lo cual favorece la autoestima porque pertenezco al grupo y eso me ayuda al perfeccionamiento de mí mismo, pero al mismo tiempo disminuyo mi autoestima porque estoy rindiendo por debajo de lo que yo podría en realidad, lo cual favorece a disminuir mi autoestima por hacerme pequeñita frente a los demás, ¿no? Es esta paradoja. Y el motivo 5, iba a hacer 5, el motivo 5 es la confianza. Claro que sí. La necesidad que tenemos de percibir el mundo como un lugar benevolente, tener fe en el grupo y confiar en los demás. Aquí también hay factores culturales, por supuesto. En Occidente tendemos a ser más confiados, mientras que en culturas no occidentales los grupos son más cerrados y el número de personas en el grupo es más limitado. Las personas que confían en los demás ven la realidad de manera mucho más positiva y son, por lo tanto, mucho más empáticas. ¿Cuál es la contrapartida o dónde está
el motivo de exclusión en este motivo social que es la confianza, la necesidad de confiar y de percibir el mundo como un lugar benevolente y no como un lugar hostil. Confianza versus desconfianza, obvio. Confío en los de mi grupo y no me fío del resto. Yo me excluyo de otros grupos o me aíslo cuando tengo desconfianza. Si yo no tengo esa confianza, no me arrimo, por lo tanto me excluyo. Y viceversa, otros como yo me pueden excluir por desconfianza. Una de las principales causas del aislamiento social en este sentido es la desconfianza. Según Susan Fiske, la falta de confianza en los demás daña la capacidad de formar relaciones constructivas. Y por ello las personas que han sido traicionadas pueden ser hipersensibles a los comportamientos negativos de los demás. Pueden ser más propensas a engañar, a mentir, a robar, y es menos probable que den segundas oportunidades o que respeten los derechos de los otros. Además, se muestran más vigilantes y menos cooperativas. Esto lo he leído literal de este libro porque me ha parecido súper interesante no cambiarle ni una palabra ni una coma. Así que aquí mi mensaje para las personas a las que os han hecho sufrir en la vida y os han alimentado esta desconfianza injustamente. Sabed que los problemas con los vínculos se sanan con otros vínculos, con vínculos positivos, no con el aislamiento. Sé que es duro que te hayan engañado, sé que es duro haberte sentido traicionado, sé que es duro que tus figuras de referencia y tus responsables te hayan hecho daño y te hayan herido, que te hayan hecho daño cuando has confiado, y sé que el sentimiento de no pertenencia, la falta de comprensión del grupo y la falta de confianza pueden llevarte al aislamiento y que sientas que estás cómodo ahí. Pero lejos de ser la solución, no te va a provocar otra cosa que insatisfacción. Y sé que es muy difícil salir de ahí, pero como he dicho al principio, cambiaría la frase de mejor solo que mal acompañado por mejor bien acompañado que mal acompañado y mejor bien acompañado que solo. Hay personas buenas por ahí, el mundo en general es benevolente, o al menos, como ahora ya no me siento aislada, tengo ese motivo social de querer y necesitar percibir el mundo como un lugar benevolente, y lo cierto es que cuando he actuado desde ahí, me he rodeado de más personas, de más buenas personas, y por lo tanto he sido más feliz. Y esta es mi experiencia personal, pero lee a Susan Fiske. Espero que te haya gustado este vídeo. Dime si quieres que haga más vídeos como este sobre psicología social o sobre las cosas que vaya estudiando sobre psicología. Te dejo en la descripción el libro que he utilizado para este vídeo, que como estoy estudiando psicología en la UNED, pues imagínate cuál es. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.